Buenas tardes a todas y todas las personas que se conectan hoy a esta hora a nuestra segunda sesión de nuestro 17º Seminario Militante, Anarquismo y Socialismo Burocrático. Vamos a dar unos segunditos mientras se pueden conectar más personas. Mientras tanto, bueno, les voy comentando, hoy es nuestra segunda sesión del seminario. Hace 8 días hablamos un poco de introducción y perspectivas generales. Esto se puede encontrar ya en nuestro canal de YouTube. En un momento estaremos compartiendo los links del canal de la primera sesión y hoy, como bien lo pueden ver, estaremos dedicando este segundo momento al análisis de la Unión Soviética. Entonces, pues agradecemos a las personas que nos van acompañando, que se van uniendo. Comentarles así anuncios pequeñitos. Ya hace poco, recientemente abrimos nuestro Instagram, entonces también estaremos compartiendo el link para que nos puedan seguir también desde allí. Estaremos también compartiendo información y otras cuestiones allí. Antes de iniciar, queremos hacer unos saludos, específicamente dos. Vamos a aprovechar para enviar un saludo a las compañeras de la Federación Anarquista Uruguaya, quienes el pasado 27 de octubre cumplieron 65 años de lucha y organización por el socialismo y la libertad. A ellas un saludo, un abrazo desde estas geografías y sin duda son un referente de lucha social y política anarquista, más también para estos territorios donde les leemos, les seguimos. Y bueno, les enviamos un abrazo y al anarquismo especifista y arriba las que luchan. Un saludo grande para las compañeras de la Federación Anarquista Uruguaya. Y también queremos mandar un saludo a las compañeras de la Coordinación Anarquista Brasileña, quienes hace poco estuvieron en su segundo congreso en Sao Paulo. Bueno, discutiendo y definiendo la estructura federativa de este gran territorio brasileño. También les enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo y pues seguramente de este congreso saldrán unas estrategias fortalecidas para seguir avanzando en la lucha de las de abajo. Entonces también pues un saludo grande. Sabemos que pues nos han estado acompañando varias compañeras internacionales también. Entonces, bueno, un gran saludo para ellas también. Y comentarles por otro lado, antes también, pues de iniciar, que las compañeras de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha recientemente abrieron convocatoria para nuevas educadoras y educadores populares. Les invitamos a seguir su página, a consultar y si están interesados en la educación popular, a llenar el formulario que estará abierto hasta el 6 de noviembre para ser parte de la articulación de los procesos que hacen parte pues de la coordinadora. Entonces, esos anuncios pequeños, ahí también queremos mencionar con mucha alegría pues que pronto el compañero Juan José Mariño, quien hoy estará dando la ponencia, estará lanzando su libro Fibras en Rojo y Negro, Historia del Anarquismo Organizado, del periodo de 1910 al 2019. Pues es una alegría para nosotras decir que ya está prácticamente. Este libro es un aporte importante para nuestra corriente y el anarquismo que ha sido tan pequeño y más que nada invisibilizado en nuestro país. Voy a mostrarles un pequeño video referente a eso mientras pues se van conectando más compañeras. Bueno, mientras también iniciamos pues la sesión del día de hoy.
Y bueno, sí, ese es el librito. De hecho, sí, sí, por acá está ya en físico. En serio, pues estaremos comentando pronto el lanzamiento, también intentando hacerlo llegar a territorio nacional y, por supuesto, internacionalmente. Me permito leer algo chiquitico detrás antes de iniciar y le damos paso al compañero, quien estará pues a cargo de la sesión de hoy. El presente trabajo pretende ser una reconstrucción histórica del anarquismo en Colombia entre 1910 y 2019, aunque se presenta una importante atención a los antecedentes que tiene esta corriente en este país desde el siglo XIX. Esta historia es también un reencuentro parcial del largo y fuerte antianarquismo que ha caracterizado a la élite política y económica del país y en ocasiones a la mayoría de la izquierda nacional. Al tiempo es una aproximación a los momentos anárquicos, esto es, de espontánea organización autónoma y democrática que se han desarrollado con o sin la presencia de anarquistas a lo largo de la historia republicana de Colombia. Entonces, sí, aquí pronto se estará lanzando. Una felicitación al compañero y en serio pues es un aporte importante para la historia del anarquismo en Colombia. Entonces, bueno, sin alargarlo más, eh, le estoy dando paso a Juan José a cargo de la segunda sesión de hoy, reflexiones sobre la Unión Soviética. Hola, muy buenas noches. Como muy bien dice Cami, pues en esta segunda sesión, pues nos vamos a encontrar para pues reflexionar sobre algunos temas relacionados con la historia pues de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y bueno, para tal fin pues eh, preparé una pequeña presentación, una pequeña intervención que recoge, por ejemplo, algunos de los materiales que ya habíamos elaborado para el seminario militante de 2017 de Revolución Rusa y Anarquismo, que algunos de esos materiales los pueden encontrar, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube. Eh, ya hay ahí como 3 sesiones grabadas y también pueden encontrar otros elementos en nuestras redes, digámoslo, de audio y de programas de podcast. Eh, pues bien, iniciaría como presentando una caracterización pues general. Si me compartes la siguiente, porfa, gracias. Digamos, en ese corto siglo XX marcado en gran parte por la experiencia de la Unión Soviética en la lectura del historiador Hobsbawm, pues esta experiencia política se extendió por un periodo de 74 años. Si, digamos, lo tenemos en cuenta la cronología de la Revolución Rusa, pues de octubre-noviembre de 1917, pues hasta diciembre de 1991. Sin embargo, si nos referimos a la formación formal, a la formalización de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues nos encontramos con 64, perdón, 69 años. Hay un pequeño error, eh, pues de esta experiencia política. La Unión se formaría ya para 1922. Y pues mal contados encontramos pues 5 gobernantes plenos de la Unión y 3 interregnos que hemos denominado colectivos, de gobierno más colectivo. Eh, Iniciaría este recuento pues con el periodo corto de Lenin, del gobierno de Lenin, el larguísimo periodo de Joseph Stalin, eh, el corto periodo de Khrushchev, el largo, mediano largo de Brezhnev y el corto de Gorbachev, además eh, de esos liderazgos personales, pues encontramos estos momentos, si se quiere, colectivos que hemos denominado, justamente tras la muerte de líderes históricos pues de esta
de este proyecto político, que es la muerte de Lenin, el primer interregno, la muerte de Stalin, el segundo interregno, y la muerte de Brezhnev, el tercer interregno. Y pues decíamos que de alguna manera la experiencia de la Unión Soviética resume eh, muchas de las características de este estatismo burocrático con rasgos de capitalismo de Estado, con fuerte pues, dictadura político-partidaria y demás, que van a caracterizar estas experiencias, ¿no? Que hemos denominado inicialmente socialismo burocrático y que pues hemos ya analizándolas caracterizado como estatismo o colectivismo burocrático. Hay una fotografía de uno de los famosos desfiles militares en la Plaza Roja de Moscú, de las Fuerzas Armadas, en diferentes aniversarios de la Revolución. Ese tipo de actos son terriblemente costosos y más allá de ser una demostración de poderío militar ante la población y ante los extranjeros, pues son poco eficaces y muestran un poco la presencia de todo ese aparato militar pues a lo largo de la historia de la Unión. Entonces, pues iniciaríamos con el gobierno de Vladimir Lenin, el corto periodo pues que va realmente desde 1917 como una de, digámoslo, las autoridades del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso Bolchevique que impulsan pues la revolución, pero ya como un cargo formal pues empieza en el 18 con su ejercicio del poder a la cabeza del Consejo de Comisarios del Pueblo, el gobierno que supuestamente surge del segundo eh, Congreso Panruso de los Soviets, pero que realmente termina como organizando e imponiéndose sobre ese Congreso. Lenin pues viene de un sector medio de la sociedad rusa, su padre incluso tiene rango de nobleza, él es primero un estudiante y luego pues un intelectual y bueno, durante toda su vida adulta va a ser un líder político pues de la socialdemocracia rusa hasta pues el estallido mismo eh, de la revolución. Este gobierno de comisarios del pueblo, digámoslo, se instala eh, en medio de pues una situación política particular y es el fin, la clausura de la llamada Asamblea Constituyente Rusa, que se había votado justamente en octubre de 1917, una asamblea, el primer ejercicio de sufragio universal masculino y femenino de la historia rusa, que había dado como resultado una mayoría de asambleístas antibolcheviques, aunque los bolcheviques habían ganado, como era esperable, en las grandes ciudades, especialmente Petrogrado, Moscú, las zonas industriales y en buena parte del occidente del país. La asamblea más o menos se dividía entre un 35 o un 40% de delegados bolcheviques, la minoría más compacta y mejor organizada, y una mayoría bastante heterogénea y desarticulada de delegados antibolcheviques, en su mayoría social revolucionarios de derecha y centro, algunos social revolucionarios de izquierda, grupos nacionalistas, mencheviques, liberales, etcétera. Entonces, los bolcheviques eran el grupo más cohesionado y los bolcheviques eran también la mayoría en las ciudades. Y bueno, pues esa situación un poco les permite finalmente clausurar la Asamblea Constituyente sin mayores deliberaciones, lo que de alguna manera inicia pues un descontento muy fuerte que va a llevar a sectores, sobre todo de la derecha, pues a la guerra civil. Eh, en ese periodo pues se forma la constitución, la primera constitución antecedente de las constituciones de la URSS, que sería la constitución de la República Soviética de Rusia, una constitución con una importante consagración de derechos sociales, económicos y de alguna manera culturales. Establecía la igualdad legal de la mujer, establecía diferentes planteamientos, digámoslo, avanzados para las legislaciones de la época y los derechos políticos pues para trabajadores que tenían unas
mayorías ahí sobre la población rural y en menor medida campesinos, excluyendo, digamos, de derechos políticos inicialmente pues a la población más acomodada, ¿no? Si ustedes quieren, invirtiendo el sistema de sufragio censitario que había regido en Rusia parcialmente, pues durante el periodo posterior a la revolución de 1905. Bueno, esa constitución define como ese nuevo Estado. En ese periodo, pues se está desarrollando entre el 18 y prácticamente el año 23, aunque el grueso de la confrontación se termina para 1921, se está desarrollando pues la guerra civil rusa, eh, que enfrenta por un lado pues las fuerzas del Ejército Rojo lideradas por León Trotsky, y por otro lado las fuerzas de los ejércitos blancos que no tenían un mando central, aunque actuaron bajo los liderazgos de generales zaristas como Rangel u otros. Asimismo actuaban fuerzas regionales. Una de ellas muy importante es para la tradición socialista libertaria, pues el ejército negro o Magnovichina en el sur de Ucrania. Eh, y por otro lado, los ejércitos verdes, que de alguna manera conformaban desde grupos nacionalistas en Georgia, en el Báltico, en Ucrania, hasta grupos campesinos. En esa confrontación, eh, donde además intervienen países imperialistas, especialmente pues, durante la guerra civil, la política del comunismo de guerra, que se llamó comunismo de cuartel, un poco derivado de las dificilísimas necesidades económicas, sobre todo en los grandes centros urbanos de ese periodo. Se implementa, bueno, la estatización completa de la economía, con un control obrero bastante limitado ya, eh, menos por el programa bolchevique, que no lo contemplaba tan radicalmente, y más un poco por la necesidad pues, de la situación de guerra. Eh, y bueno, eso implica, por ejemplo, los requisamientos forzados de grano a los campesinos, bueno, entre otras medidas económicas. Como una forma de alivio, que ya se ve la necesidad, se implementa a partir de 1921-22 la llamada nueva política económica, que habla de construir, por ejemplo, un capitalismo de Estado y, por ejemplo, atraer la inversión extranjera, que se concentra sobre todo en la inversión alemana, concretada en el Tratado de Rapallo, y de alguna manera estimular la pequeña propiedad campesina. Eh, Se reorganiza el partido, como ya habíamos mencionado, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso Bolchevique se transforma en el Partido Comunista. Y en su 10º congreso, en el año 21, prohíbe las fracciones internas, en parte por las críticas que desde la izquierda, desde los sectores de la oposición obrera y los centralistas democráticos estaban haciendo pues, a la dirección de Lenin. Y bueno, eso empieza digámoslo, a plantear el tema del partido monolítico, donde las diferentes posiciones no tienen una forma orgánica de resolverse. En paralelo se forma la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, para el año de 1919 en un congreso en Moscú. Y luego los organismos afiliados, desde 1920, 21, la Internacional Sindical Roja o Profinter, y luego las internacionales pues, juveniles, campesinas, que no duran mucho, o de pueblos del tercer mundo. Digamos, empieza a diseñar como la infraestructura de la Unión. Y una pieza importante y problemática es que ya en diciembre del 17 se constituye la Comisión Extraordinaria Pan-Rusa, o Chetka, que se conoce también como Checa, una policía política que empieza a operar contra los opositores de derecha y fuertemente también contra los de izquierda, contra social revolucionarios de izquierda, mencheviques internacionalistas, y por supuesto los anarquistas. Y bueno, ya empieza a desarrollar una serie de prácticas de persecución política bastante complicadas.
Eso básicamente en cuanto al gobierno Lenin. Lenin recibió una serie de atentados de parte de socialistas revolucionarias de izquierda, uno de los más famosos, el de Fanny Kaplan. Su salud, que ya tenía bastantes problemas, pues queda maltrecha y finalmente pues fallece, y pues un poco se reorganiza su sucesión. Hay una fotografía hablando ya en un mitin del año 18. El primer interregno colectivo surge pues tras la muerte de Lenin. El partido bolchevique no había sido un partido eh, caudillista, aunque el liderazgo de Lenin pues sí fue importante, y había pues históricamente antes de la revolución estado en constantes tensiones internas, fraccionamientos y demás. Un poco se quiere modificar esa situación, y en el primer interregno pues de nuevo surgen algunas de esas complejidades y tensiones. Se forma una coalición compuesta por una troika compuesta por tres personajes bajo el liderazgo del Joseph Stalin, el que era ya el secretario de organización del partido. Es desde la época de Lenin y había sido encargado de nacionalidades de la naciente República Socialista Soviética de Rusia, una alianza que establece Stalin con Kamenev y Zinoviev, bolcheviques históricos. Y luego, en la segunda mitad de la década de los 20, el apoyo de un brillante teórico bolchevique, de lo que empezaba a conocerse como el sector de derecha, que era Nicolás Bujarin. Durante ese periodo pues se forma una nueva constitución, la primera de la Unión y ya no solo de Rusia. En el año 24 se establecen pues derechos económicos y políticos. Hay, aunque una estructura federal y un Estado pues plurinacional, un diseño institucional central y centralista en algunos aspectos, que bueno, luego se modificará. Y la Checa se reorganiza como directorio político estatal, absorbe más funciones, primero como GPU y a finales de la década como OGPU, en 1922, al tiempo que se decreta una amnistía política parcial. Ya está, digamos prohibida la actividad política fuera del control partidario y las fracciones en el partido. Eh, pero hay un cierto retorno muy selectivo pues de algunos de los cuadros intelectuales pues del régimen zarista pues a Rusia en un periodo de reconstrucción económica. Y justamente el desarrollo de la NEP, ese particular experimento de capitalismo de Estado bajo control de un partido que se reclama obrero, pues lleva a una importante recuperación económica eh, a partir pues del año 21, y un crecimiento económico también importante, de tasas superiores al 6-7%. Es, digámoslo, un periodo donde ya se proyecta fuertemente el liderazgo de Stalin, pero hay más voces, hay más pluralidad en los diferentes organismos y demás. Eh, Ahí hay una fotografía de, digámoslo, de algunos de los líderes políticos del periodo. Está Stalin a la izquierda, a la derecha Bujarin, y al lado de Stalin está Kamenev, si no estoy mal, además de otro dirigente que no identifico. Luego, el interregno colectivo se resuelve, hay de nuevo una mayor concentración de poder, y pues se forma ya para 1936 una nueva constitución política de la Unión. Esta establece derechos más amplios en materia económica, política y cultural, ya digámoslo sin esta prescripción de clase, derechos, si ustedes quieren, universales, aunque como muchos de estos textos constitucionales, pues de difícil y poco desarrollada implementación. Stalin pues había empezado a concentrar, digámoslo, funciones administrativas alrededor de él, eh, como secretario pues político del partido, y bueno, se convierte finalmente en el máximo dirigente del partido, y se establece pues digamos lo que el dirigente del partido es de alguna forma el dirigente principal de la Unión Soviética.
En materia económica, Stalin, que había apoyado la política de la NEP desde el año, desde la crisis del 27, la crisis económica parcial de la Unión, ciertos abastecimientos en las ciudades, la llamada crisis de las tijeras, pues empieza una rectificación y emprende una política de industrialización acelerada y colectivización forzosa en el campo. Es interesante porque la industrialización stalinista, muy exitosa en términos de producción bruta, retomaba muchos elementos de la industrialización zarista. La preferencia por las grandes fábricas, este carácter, digámoslo, forzado y un poco a cuestas de la economía rural, bueno, este direccionamiento estatal y militar de la industria, etcétera. Bueno, la industrialización forzada, con la que Stalin se propone superar en 10 años la producción de acero de Estados Unidos, cosa que logra durante un cortísimo periodo de tiempo, pero en medio pues de grandísimos problemas económicos, justamente asociados pues como con la colectivización forzada, lo que llaman la campaña de desculaquización, campaña contra los campesinos ricos que se habían enriquecido con la NEP, eh, pero pues que se vuelve bastante arbitraria, el límite entre un campesino pobre y un campesino rico resulta ambiguo, y en ese caso pues la desculaquización asume también la forma de campaña, digámoslo, contra muchas de las minorías nacionales en el campo, por ejemplo, bueno, minorías de Asia Central y demás. Eh, Esto pues lleva a grandes hambrunas que pueden dejar 1 millón de muertes, especialmente delicada, por ejemplo, la hambruna ucraniana, donde el gobierno mantuvo metas altísimas e irrealizables de producción industrial a costa un poco de, de muchos de los recursos que podían ir a aliviar pues la situación económica del campo, particularmente en Ucrania. Eh, en ese periodo, sin embargo, pues se presenta una industrialización y una urbanización parcial del país. En paralelo, a nivel de política interna, en este proceso de concentración del poder y aumento pues del liderazgo, pues se fortalece todo este culto a la personalidad que había empezado como culto a la personalidad de Lenin, y luego se desdobla hacia el culto a la personalidad del actual secretario político, ¿no? Es interesante porque primero se renombra, por ejemplo, Petrogrado como Leningrado, cuando Lenin ya ha fallecido, pero luego Saricín, en vida de Stalin, se renombra pues Stalingrado, en vida del dirigente político, ¿no? Entonces, un poco el culto a la personalidad empieza canonizando a Lenin, por supuesto ocultando las tensiones entre esos dos personajes, y luego pues se concentra fuertemente en la figura de Stalin. En ese periodo pues se realizan además pues la expansión del sistema de trabajo forzado conocido como el Gulag, que puede llevar al trabajo a 1,5 millones de personas. El Gulag, aparte de una gigantesca herramienta de represión política, se convierte en una forma de promover la colonización estatal de ciertas regiones poco pobladas del país, sobre todo en Siberia y Asia Central, y bueno, se articula con todo un proyecto de desarrollo de infraestructuras, algunas de utilidad, otras poco útiles, y de pues industrias claves, industrias de interés militar. Eh, la, la, la situación pues del Gulag se articula a su vez con esta desculaquización, esta descampesinización, y está, por ejemplo, traslado forzado de algunas minorías nacionales a nuevas regiones, de alguna manera debilitando muchos de estos pueblos. Eh, para el año 33 se desarrolla la pequeña purga dentro del partido y la administración estatal, cuando se empiezan a presentar problemas económicos, y luego ya para el año 37 la gran purga, que pues puede llevar a la expulsión
de millones de personas de sus puestos de trabajo, pero pues también, por ejemplo, al desarrollo de los famosos procesos de Moscú, juicios sumarísimos, la generalización pues de la tortura para extraer confesiones falsas y demás. En ese proceso, la, la GPU o GPU se reorganiza como Dirección del Estado, NKVD, y la NKVD asume toda una especie de Ministerio del Interior, asume las prisiones, los bomberos, la policía, pues aumentando, digámoslo, en mucho el poder de estas agencias, bajo la dirección de un personaje muy leal a Stalin, que era Beria. A nivel internacional, la Internacional Comunista implementa pues la llamada política del tercer periodo, la política de clase contra clase tras la crisis económica mundial del 28, el inicio de la crisis, y que establece pues una demarcación sectaria pues de los comunistas con respecto a las otras fuerzas políticas, también a raíz pues del fracaso del experimento chino y del intento revolucionario en China, y pues lleva toda esta caracterización del que los comunistas critican a sus competidores en la izquierda y en el movimiento obrero y los tildan de socialfascistas, liberalfascistas, anarcofascistas, todos son fascistas, excepto los fascistas que son considerados un peligro menor e incluso a veces un instrumento que se puede utilizar para la política proletaria, algo absurdo, pero que tiene sentido como en esa lógica de demarcación sectaria. Esto, por supuesto, es un terrible fracaso a nivel internacional, especialmente pues en la situación alemana, el ascenso del nazismo al poder, facilitado en parte por la incapacidad de las fuerzas pues, socialdemócratas y comunistas de hacer un frente antifascista. Y esto lleva pues al replanteamiento, al cuarto periodo y al desarrollo de esta táctica de Frente Popular, que luego durante una especie de alianza, supuestamente bajo liderazgo comunista y obrero de fuerzas de centro y centro izquierda, que luego durante la guerra se va a transformar en el Frente Antifascista de Liberación Nacional o Frente de Liberación Nacional, aún más amplia, que ya puede incluir incluso elementos burgueses o derecha, y es un poco la última formulación política de las tácticas pues, del stalinismo. La Internacional Comunista en medio del conflicto se disuelve en el año 43 y se conforma una oficina de informaciones ya, digámoslo, hipercentralizada pues, alrededor del Partido Comunista de la Unión Soviética. En ese periodo, además, pues se da a nivel internacional pues la Guerra Civil Española, donde Stalin interviene, frenando un poco el desarrollo revolucionario y apoyando pues a los comunistas y a los gobiernos socialistas moderados. Luego, por supuesto, lo que ya hemos mencionado, el infame pacto Ribbentrop-Molotov, la alianza tácita, pues a partir del pacto de no agresión con la Alemania nazi, la invasión a Polonia, la invasión a los países bálticos, luego la guerra breve con Finlandia, y por supuesto la cantada por todas voces y por todas partes invasión pues nazi a la Unión Soviética, mal resistida por los soviéticos, en parte como resultado de las purgas estalinistas que habían liquidado muchos de los cuadros militares e intelectuales del Estado, y finalmente pues la resistencia y la contraofensiva y la derrota pues de la Alemania nazi en eventos claves como la batalla de Stalingrado, de Leningrado, la batalla de tanques de Kursk y luego pues la ofensiva del Ejército Rojo por Europa Oriental en una situación pues militar súper delicada que devasta el país, pero bueno, logra frenar el ejército, la avanzada del ejército nazi. Y luego, pues ya se establece la repartición imperial del mundo en las conferencias de Potsdam y Yalta, la división del mundo por influencia, por zonas de influencia, y bueno, el establecimiento en la área de influencia soviética, todavía bajo fuerte presencia del Ejército Rojo, pues de las llamadas democracias populares que hemos visto
una experiencia, digámoslo, de mayor apertura que se cierra forzadamente en el periodo 48-49, la ruptura con Yugoslavia y con el liderazgo de Tito, y la campaña de denuncia del titoísmo y bueno, toda la paranoia del último Stalin, del Stalin ya de los últimos años de los 50, vuelven algunas persecuciones, el complot de los médicos, algunas campañas antijudías y bueno, finalmente Stalin fallece en el año 53. Es un periodo, digámoslo, interesante porque eh, quizás de los periodos más autoritarios pues de la historia de la Unión Soviética, definitivo el periodo de gobierno más largo y que marca, digámoslo, el engranaje de todo el sistema soviético. Hay pues una fotografía muy interesante que muestra este proceso del estalinismo. La primera es una fotografía y los otros tres son cuadros, reelaboraciones de la misma y que muestra, digámoslo, el liderazgo colectivo del partido para los 20, luego el selectivo desplazamiento de muchos de estos líderes políticos, donde había 4, ahora hay 3, luego hay 2 y luego finalmente solo hay uno y tiene que ver pues con esto que en el Congreso del Partido Comunista de la Unión del año 37, Stalin logra eliminar a todos los viejos miembros del Comité Central y a la gran mayoría de miembros de los organismos de dirección, ¿no? Logra, digámoslo, eh, desplazar la mayor parte de la vieja guardia bolchevique y reemplazarla con una nueva guardia menos intelectual, más de origen más popular, y bueno, imponer pues sus políticas, ¿no? Bueno, eso en cuanto al gobierno de Stalin. Luego tenemos este segundo interregno colectivo. Tras la muerte de Stalin, al borde de la muerte, Stalin quería iniciar otra campaña de fusilamientos que un poco fue frenada por esta situación. Eso llevó a los stalinistas durante muchos años a plantear el supuesto envenenamiento del que no hay mayores pruebas. Y bueno, para el 53, Beria, el antiguo líder de la NKVD protegido de Stalin, que se había luego distanciado de este personaje, inicia pues el gobierno con una mayor cuota de poder que sus aliados, que eran Khrushchev y Malenkov. Y luego Beria es, de una forma muy staliniana, separado. Beria empieza a clausurar los gulag, que llegan a operar con más de 1 millón de prisioneros en los campos. Empieza la política de desestalinización, el propio Beria, y bueno, tras su expulsión y fusilamiento a las maneras que él mismo había implementado pues en épocas pasadas, la disputa de poder se expresa entre Khrushchev, que influencia Pravda, y Malenkov, que influencia Izvestia, que son los dos grandes diarios que se manejan en el país. Finalmente, pues Khrushchev logra ese control del poder político, y ahí, bueno, una fotografía de los tres líderes tras digamos, el féretro de Stalin. Es interesante porque mientras que Lenin había dicho explícitamente que quería ser enterrado normalmente, y desconociendo su voluntad, se erigió un mausoleo, se le hizo una momia absurda, se disecó su cerebro para probar su genialidad. Stalin sí planificó su mausoleo. eh, Mientras Lenin, digámoslo, quería una muerte lo más sencilla posible, Stalin planificó pues su mausoleo y bueno, toda esta cuestión de los grandes jefes de Estado, de su inmortalidad pues planificada con estas grandes obras faraónicas. Entonces, bueno, esa es un poco parte de las diferencias. Cerrando el segundo interregno, tenemos el gobierno de Nikita Khrushchev. Si Lenin había tenido un origen intelectual, Stalin había tenido un origen, eh, digamos, dentro de los campesinos más acomodados y luego estudiante de teología en un seminario en Georgia y como de la minoría de georgiana. Khrushchev pues, tuvo un origen campesino. Es interesante porque es de campesinos pobres, se habla mucho de Khrushchev como el primer campesino jefe de Estado, aunque en realidad eh, sus padres son más proletarios agrícolas, ¿sí? No son poseedores de tierra, su papá trabaja eventualmente en algunos trabajos como obrero, entonces realmente campesinos pobres proletarizados sería la caracterización. Khrushchev mismo es
eh, trabajador. Y bueno, se afilia al partido para 1920 después de un aparece coqueteo poco reconocido con los mencheviques, que hasta el 17 tenían más influencia obrera y sindical que los bolcheviques, y cosa que pues las historias oficiales de la Unión Soviética siempre negaron con mucha virulencia. Bueno, Khrushchev de alguna manera se hace responsable político del partido en Ucrania y de alguna manera es también responsable de la gran hambruna de los 30 en ese país y se acerca al círculo de Stalin, aunque hacia los últimos años pierde algunos de sus favores. Khrushchev empieza un programa económico de construcción de vivienda masiva, bastante regular, los famosos 42 metros para una familia de 4 o 5 miembros. Luego un programa de desarrollo agrario bastante limitado, un programa, por ejemplo, de expansión de la frontera agrícola en tierras de Siberia que tienen poca capa vegetal, entonces varios de esos nuevos cultivos no son tan prósperos. Y bueno, busca amalgamar las granjas, tanto las cooperativas como las estatales, los solgos y los colgos, e intenta articularlas más como en una producción masiva que tiene resultados paradójicos. Desarrolla una política de flexibilización de la política económica, de flexibilización territorial, crea los consejos económicos regionales, pero ya para 1960 hay algunos síntomas de desaceleración económica importante en el país. Tras la guerra mundial, pues la Unión había quedado devastada, la reconstrucción es lenta. Para finales de los 40 y principios de los 50, la recuperación económica de las zonas de la Unión es más alta incluso que la de los países capitalistas, pero ya para finales de los 50 el ritmo ha disminuido bastante. Entonces parte de esa situación económica debilita pues el poder de Khrushchev. Eh, Continúa la política iniciada por Beria de desestalinización y empieza lo que llaman el deshielo cultural. En el famoso 20º Congreso del Partido Comunista de 1956, plantea la crítica pues al culto a la personalidad y en el famoso informe secreto una crítica muy selectiva, muy limitada a pues la liquidación de la vieja guardia bolchevique, eh, los errores que se han cometido, por ejemplo, en el ejército al liquidar muchos comandantes que luego fueron, digámoslo, eh, claves a la hora de preparar la defensa contra la invasión nazi, etcétera. Y en paralelo, tiene una apertura cultural e intelectual limitada, empiezan a exponerse, por ejemplo, obras diferentes a las del realismo socialista que se había canonizado en la época de Stalin, obras artísticas diferentes, y por ejemplo algunos opositores que vivían en el exilio pueden publicar algunas de sus obras literarias. En paralelo continúa pues todo este armado del sistema de influencia de la Unión Soviética, se forma el Tratado de Varsovia de forma en clave muy defensiva contra la OTAN, el tratado en el año 55, se da la crisis de los misiles de Cuba en el 62, la solicitud de Fidel Castro instalar una serie de baterías de misiles antiaéreos, algunos con ojivas nucleares, la CIA espía en su espionaje ilegal sobre la isla se da cuenta, hacen un bloqueo también ilegal en el mar, finalmente Khrushchev y Kennedy lo resuelven de forma muy imperial sin intervención directamente de los cubanos, ¿no? Y tras ese incidente hay una relativa suavización de las relaciones con los estadounidenses, incluso Khrushchev es el primer jefe de Estado soviético que visita a los Estados Unidos en estas famosas entrevistas que mantiene con Nixon y demás. Su política de apertura, sin embargo, se ve fuertemente limitada pues, con la decisión de invadir Hungría y la revuelta, terminar con la revuelta húngara del 56. Y es muy importante mencionar, bueno, que es digamos, uno de los artífices pues, de todo este programa espacial soviético que va de alguna manera ganar la primera parte de la carrera espacial con pues, los éxitos del primer satélite, el Sputnik, el primer ser vivo que se manda al espacio, la perra callejera laica que ocultaron que había muerto en
En la salida de la atmósfera se quedó sin oxígeno y murió, pero lo ocultaron durante años, un poco mostrando esa mentalidad soviética y por supuesto el gran éxito de la primera, digamos, la primera salida y el primer regreso exitoso de un ser humano al espacio, que es la caminata espacial de Yuri Gagarin. Eh, Se reorganiza la antigua NKVD como Comité para la Seguridad del Estado, KGB, con menos atribuciones, ya no como todo el Ministerio de Seguridad Interior, sino como la policía política solamente, pero va a expandir pues, su influencia por el mundo, institucionalizando prácticas de vigilancia masiva sobre la población muy poco eficaces, eh, pero pues digamos lo que sí mostraban de alguna manera el carácter pues autoritario del régimen. Y finalmente Khrushchev, tras 9 años en el poder, que podrían recordarse a 7, vive un golpe palaciego, un golpe interno, en mayo del 64, tras regresar de un viaje internacional y estar en su dacha en Pitsunda. Y bueno, finalmente no regresa, aunque es una solución más khrushcheviana y no lo mandan al papayo, sino que logra permanecer vivo y permanecer en la Unión, aunque exilado un poco en su dacha. Bueno, ahí Khrushchev revisando revista de la Armada de la Unión. Y bueno, pues como este personaje, si se quiere, tomado por díscolo por la propia burocracia soviética, con un estilo mucho más espontáneo, menos acartonado, que molestaba mucho a los viejos dirigentes pues, de aparato. Y bueno, luego continúa el gobierno largo, el segundo más largo después del de Stalin, pues de Leonidas Brezhnev. Se institucionaliza lo que Kapuscinski llama el sistema staliniano o brezhneviano. Brezhnev es de origen obrero y ucraniano, él sostenía más origen ruso, pero es de origen ucraniano. Ingresó al Komsomol, perdón, a la Unión de Jóvenes Comunistas y al partido para los años 20. Digamos, esta es la segunda generación de líderes políticos tras la muerte de los líderes de la generación del 17, digamos, Lenin, Stalin, el asesinato de Trotsky, entre varios. Esta es la segunda generación. Él fue ingeniero metalúrgico, trabajó en una fábrica metalúrgica y bueno, asciende al aparato partidario un poco gracias a los huecos que dejan las purgas estalinistas. Hay una cantidad de cuadros intelectuales que quedan vacantes y pues surgen elementos, digámoslo, más populares, a veces con menos formación, con menos criterio, más, digámoslo, acostumbrados a seguir órdenes, pero bueno. Y paradójicamente termina de ascender en la jerarquía partidaria gracias a Khrushchev, cosa que no le va a impedir, por supuesto, ser el principal artífice como de su detención y cuestión. El periodo de Brezhnev tiene como dos grandes momentos. Un momento de éxito que se asocia con la llamada reforma económica Kosygin en 1965. Digamos, tras la desaceleración económica de principios de los 60 se implementa esta reforma y empieza, por ejemplo, un programa masivo de construcción de viviendas de mayor calidad. De los 42 metros se pasa a los 56 y la familia soviética se reduce, entonces hay un poquito más de espacio y hay una expansión muy grande de la industria de bienes de consumo. Incluso para 1970 se ha duplicado la cantidad de bienes de consumo frente al 250. Igual la Unión Soviética siempre una economía pues es claro más atrasada, más empobrecida que las europeas o la estadounidense, pero pues para los países en desarrollo pues un referente importante. Eh, Proponen una doble combinación de mayor centralización económica en los grandes planes quinquenales y los grandes comités de dirección de la Unión, pero al mismo tiempo autonomía empresarial, y eso fortalece el poder de los dirigentes de las empresas y aumenta pues las desigualdades sociales en la Unión. Las desigualdades se habían restablecido ya pues con la comisariocracia de los 20, luego con la política de la NEP, la industrialización forzada las aumentó. Digamos, Stalin tenía su cancha de tenis particular, vivía en los viejos palacios de, de la zona, pues digámoslo, céntrica de Moscú,
Pero digamos, las nuevas desigualdades sociales se van incrementando en muchos de estos periodos, ¿no? Empiezan todos estos, o se mantienen estos privilegios de los apparatchiks, de los líderes del aparato político, pero ahora hay más con que ser privilegiado, ¿sí? Antes eran las tiendas especiales para los dirigentes del partido que no hacían cola, y ahora pues los dirigentes del partido tienen viajes al extranjero, carros, digamos, la desigualdad aumenta, también porque aumenta de alguna manera la prosperidad. Eh, y la Unión Soviética, aunque parezca paradójico, para 1970 se convierte pues, en el mayor productor del mundo de acero y hierro, el viejo sueño stalinista asociado como con esta industrialización de los altos hornos, de tractores, aumentando su productividad agrícola, de cemento, en parte por este gran programa de infraestructura y obras de vivienda, de estos grandes bloques de apartamentos, a veces regularmente dotados eh, pues de parques y demás, pero mejores que los de la época de Khrushchev y por supuesto que los de la época de Stalin, y por supuesto también el mayor productor de petróleo del mundo, posición que va a mantener hasta los 90. Es Brezhnev el que habla de la proclamación del socialismo desarrollado, que se reconoce en la última constitución de la Unión, que es la de 1977. Él llama a restablecer el liderazgo colectivo. Khrushchev era muy, decían, digámoslo, muy suelto, muy él. En cambio, pues Brezhnev busca el liderazgo colectivo bajo su primacía y lo que él llama la planificación científica, que es de alguna manera una planificación más lenta y más burocrática. Hay al mismo tiempo, pues, una prohibición de la concentración de cargos, una división entre el secretario del partido y el presidente del país, pero eso de nuevo es formal, e incluso el propio Brezhnev en un momento va a ocupar ambos cargos. Entonces, de nuevo, el gobernante de la Unión Soviética no es el presidente de la Unión, sino el secretario general del partido. Hay una regresión de la relativa apertura cultural de la época Khrushchev, hay un retroceso autoritario y conservador, famoso proceso contra literatos en el 66, y hay un aumento pues, de la vigilancia y empieza, digamos, a aumentarse en masa el confinamiento en centros psiquiátricos, en hospitales psiquiátricos contra los disidentes políticos, que muchas veces son sometidos, por ejemplo, a tratamientos químicos peligrosos e innecesarios, pues para un poco dejarlos fuera de combate. Y se mantienen unos 10.000 detenidos políticos frente al 1.500.000, 2 millones que pudo haber tenido el momento de mayor apogeo del Gulag con Stalin, pues es bastante poco, pero es, digámoslo, un número elevado eh, y, bueno, problemático. Y que muestra un poco el carácter, digámoslo, represivo del gobierno Brezhnev. Se desarrolla la famosa doctrina Brezhnev o doctrina de soberanía limitada en el campo socialista. Ningún país socialista puede aprobar que otro lo deje de ser y con eso se justifica la intervención pues, en Checoslovaquia, el fin de la primavera de Praga y luego la intervención en Afganistán, pues en el año 80, que va a ser bastante complicada para la política exterior de los soviéticos. Y el segundo momento del periodo brezhneviano, el famoso estancamiento brezhneviano o Satoi, que sería la expresión que se emplea, empieza desde la crisis económica mundial del 73 y no se recupera, digámoslo, hasta bien entrados los 80. En esa crisis pues hay una desaceleración de los índices de crecimiento. El país pues que estaba digamos creciendo a ritmos incluso superiores a los de Europa Occidental y Estados Unidos pues empieza a perder y a perder terreno, aumenta mucho el gasto militar. En cifras de la Unión Soviética se pasa del 4 al 8. En cifras de los analistas exteriores se pasa del 10 al 15 o del 10 al 20% del PIB en guerra, que es por supuesto pues un presupuesto muy grande, difícil pues para un estado que no era un estado tan rico como el soviético. Y se da un fenómeno que ya ha analizado Husbaum de inversión de esta gran matriz económico-industrial
de los 70 y empieza a reprimarizarse la economía, menos dependiente de su industria y más dependiente, por ejemplo, de los hidrocarburos, especialmente de la producción de petróleo y gas. Hay una famosa foto de un saludo entre Brezhnev y el dirigente de la República Democrática Alemana, Honecker. Es el famoso saludo eslavo, se dan dos besos y cuando son muy cercanos se dan un beso en la boca. Y bueno, la paradoja es que Brezhnev, al igual que venía sucediendo pues, en la época de Stalin, pues reprime pues duramente pues a los homosexuales, tratándolos pues de enfermos y demás, manteniendo en eso una política similar a la de los países liberales y capitalistas, pero bueno, toda esta paradoja de cuando las cercanías, cuando los valores eslavos permiten esto o no lo permiten y demás, y bueno, pues esta situación también compleja, esta relación compleja con la República Democrática Alemana y pues toda la política oriental de la Unión Soviética. Eh, Continuaría nuestro tercer interregno tras la muerte de Brezhnev, les gusta morirse en el poder, y surgen en ese periodo dos gobiernos, que son el de Yuri Andropov y el de Konstantin Chernenko, que son los que están respectivamente a la derecha y en el centro de la fotografía en un desfile de la Plaza Roja. Estos son los últimos gerentócratas, los últimos viejísimos de la dirección partidaria que se habían entronizado pues desde la época de Khrushchev y Brezhnev en la dirección del Estado y de la sociedad. Andropov es muy interesante, eh, era de una familia de empleados, de una familia noble, incluso de cosacos, de nuevo esto de las minorías nacionales en la Unión Soviética muy importante, Lenin de ascendencia tártara, Stalin georgiano, Brezhnev ucraniano, Andropov de esta linaje cosaco, había ingresado a la Comosol y luego al partido en el 30. Era un protegido de Molotov, el ministro de Exteriores de Stalin, que firmó el trágico tratado y por el que lleva su nombre, pues le está los cócteles Molotov que supuestamente usaba el ejército rojo contra las tropas nazis, estas bombas de baja intensidad. Y bueno, se había destacado en la represión contra la revuelta húngara y demás, y se había convertido en el jefe de la KGB más importante de todo el periodo, era el jefe de la policía política. Y sin embargo va a ser un mandato aperturista y tiene muchos paralelos con Deng Xiaoping en China. Chernenko era de origen campesino, el segundo gobernante de origen campesino, ingresó al partido también en los 30, ya de nuevo es esta segunda, la última expresión de esta segunda generación partidaria, se comprometió con las políticas de desculaquización, perdón, descampesinización forzada y bueno, se convirtió en un protegido de Brezhnev. Y bueno, en ese periodo empieza Andropov sobre todo unas ciertas políticas de apertura. Eh, se intenta una apertura política frustrada, se intenta una cierta reforma económica para descentralizar las unidades económicas, para reactivar parcialmente la producción industrial, lo que se consigue. Entonces tenemos, después del estancamiento brezhneviano, una relativa mejora en la primera mitad de los 80. Se restablecen relaciones con China, que se habían roto a finalizar el periodo de Khrushchev y se habían mantenido rotas durante el periodo Brezhnev. Brezhnev y Mao, ambos muy stalinianos, pero mantenían pues la ruptura de relaciones e incluso pues una tensión nuclear y de guerra muy complicada. Se desarrolla paradójicamente la segunda gran época de la Guerra Fría, pues con Reagan a la cabeza de los Estados Unidos. La Unión Soviética se encuentra en la terrible disyuntiva de aumentar su equipamiento de misiles, equiparar a Estados Unidos, y de nuevo es este crecimiento exorbitante del gasto militar. Y bueno, empiezan a barajarse salidas políticas negociadas en Afganistán,
que no se implementan porque no hay capacidad política, ¿no? Y eso luego, pues, obviamente va a costar. Y es interesante porque estos dos dirigentes ya sobre los 70 años terminan gobernando Andropov un año, Chernev, el otro líder, un año y medio, desde las salas de especiales de los hospitales, ¿sí? Entonces es como que se quieren morir con el poder político. Entonces, claro, uno podría decir, no quieren soltar el poder y por supuesto que no lo quieren hacer. Esta gerentocracia, este gobierno de viejos burócratas está muy instalado, pero la renovación se impone casi que por motivos biológicos, ¿sí? Casi que por motivos de supervivencia se impone una renovación generacional porque es que la vieja camada dirigente se está muriendo de vieja. Y eso efectivamente pasa con estos dos dirigentes que se mueren en el ejercicio del poder como Brezhnev se había muerto en el ejercicio del poder. Y llegamos al último gobierno, digámoslo entre comillas, estable, el de Gorbachev. Gorbachev también venía de una familia de origen campesino, había él mismo sido ayudante de tractores, en los 40 se integró al Komsomol y en los 60 al partido. Es el primer dirigente de la Unión que es graduado de una universidad, de la Universidad de Moscú de Derecho. Los otros dirigentes, digámoslo, por su origen popular y sobre todo por su carrera partidaria, habían hecho cursos especiales en las escuelas de formación técnica y política del partido, pero no en instituciones universitarias. Y en ese sentido, bueno, sería este tercer dirigente campesino, si se quiere, de la Unión. Tenemos dos intelectuales, en el caso de Lenin y Stalin, tenemos dos campesinos, que tenemos un obrero en el caso de Brezhnev, y bueno, tenemos estos dos o tres campesinos, ¿no? Y bueno, había sido responsable de agricultura del partido y había ingresado al comité central un poco con la venia de Andropov. En este sistema de padrinazgo de los dirigentes pues, sobre tus relevos políticos. Entonces, bueno, se impone este relevo generacional parcial, y digo parcial porque Gorbachev llega al poder superando los 50 años, digamos, los jóvenes de la dirección partidaria están rondando los 50 y los 60, así de grave pues llegó a ser el tema de la gerentocracia. Implementa en el 85 y en el 86 la política de apertura y mejoramiento económico que se resumen en la perestroika y glasnost, de ahí la estampilla que se saca. Y sin embargo, esas políticas, sobre todo el glasnost a nivel económico, generan muchos problemas. La economía, después de esa leve recuperación de principios de los 80, empieza a desorganizarse rápidamente, empieza a aumentar mucho la escasez y el mercado negro es un amplificador de desigualdades sociales. ¿Sí? Si la escasez planificada es un severo problema en las economías planificadas, pues el mercado negro amplifica todo esto, reproduce y aumenta la desigualdad. Y bueno, Gorbachev logra cierto desescalamiento de las tensiones con Estados Unidos, con Reagan en particular. Eh, Empieza a organizar la retirada de Afganistán para el año 88. Bajo su gobierno ocurre el desastre nuclear pues, de Chernobyl, toda esta evacuación pues, del área del norte de Ucrania y en menor medida del sur de Bielorrusia, que pone a cuestionar muchos pues, la capacidad de la Unión Soviética pues, de organizarse, y todo este encubrimiento informativo de masas y toda pues esta torpeza para manejar pues esta catástrofe con unos reactores pues unos reactores inseguros y con unos métodos tecnológicos un poquito atrasados, pues ponen límites a la capacidad de reforma interna del sistema. Y bueno, empieza a cambiar también las políticas de subsidio que se habían establecido sobre todo durante la época de Brezhnev, de las otras economías. Entonces empiezan a haber problemas económicos en Europa del Este, en Cuba, y empieza, bueno,
ya lo hemos mencionado, pues una crisis económica importante. Queremos decir una cosa importante, para 1980, para el 89, el Partido Comunista de la Unión Soviética registra 19.5 millones de miembros y más o menos hay 30 millones de miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y supuestamente hay 50 millones de obreros sindicalizados y supuestamente hay 2 o 3 millones de estudiantes de las organizaciones estudiantiles y hay supuestamente 2 o 3 millones de mujeres. Es decir, las organizaciones partidarias son organizaciones de masas que se desinflan como humo en medio de la perestroika, ¿sí? Y bueno, el canto final pues se da en el año 91, se da el referéndum por la continuidad de la Unión Soviética del que ya hablamos, que gana aplastantemente después del restablecimiento pues, del pluripartidismo y de la libertad de movilización en el 90. Se da el intento de golpe de Estado en agosto, especialmente pues, contra las reformas de Gorbachev, pero también contra el gobierno Yeltsin en Rusia. Un golpe de Estado en medio de la apatía de la mayoría de la población y donde Yeltsin consigue el apoyo de ciertos sectores de la población urbana de Moscú. Pero de nuevo, la inmensa despolitización que se había producido en la Unión Soviética pues había generado pues todo una situación pues de desinterés con respecto a esta cuestión y bueno, finalmente ya lo mencionamos en la sesión pasada, la disolución de la Unión en diciembre de 1991 y su sustitución por la Comunidad de Estados Independientes. Es interesante decir pues que aunque el viejo estalinismo plantea la disolución de la Unión como un acto de traición, se dice que Gorbachev y Yeltsin eran agentes de la CIA, sin demasiada evidencia para sustentar eso. El gran problema es que entonces había 30 millones de agentes de la CIA en el Komsomol, ¿no? La famosa Unión de Jóvenes Comunistas se había en su 20 Congreso orientado hacia la economía de mercado, había establecido un programa de fomento a la pequeña empresa privada y de ahí salía la frase de eh, el Komsomol es la escuela de los nuevos capitalistas y de hecho buena parte de los nuevos jóvenes comunistas que ingresaban a la Unión menos por convicción y más por experiencias culturales, poder viajar, tener más facilidades para estudiar y demás. De nuevo, las paradojas de crecimiento de esta fusión del partido y el Estado es que pues la gente para ingresar al Estado se mete al partido sin necesariamente tener mayor convicción política y bueno, pues esta restauración capitalista se viene muy de adentro. Entonces es una traición en masa de la vieja clase dirigente, de la vieja burocracia soviética, una traición en masa absolutamente descarada y un poco bajo la ausencia, bajo la apatía de la mayoría de la población y pues con importantes apoyos a estas reformas, especialmente en los países periféricos de la Unión, especialmente en el Báltico, en Polonia, etcétera, como luego lo veremos, de parte, por ejemplo, de sectores de estudiantes y trabajadores. Estudiantes y trabajadores que no necesariamente eran anticomunistas, sí planteaban reformas democráticas al sistema socialista, pero que en medio de la traición en masa de la dirigencia y en medio pues de la enorme crisis y incapacidad de resolverlo en un sentido pues autogestionario y popular, pues un poco se radicalizan hacia la derecha. Y pues en ese sentido es claro que aunque se plantee que la Unión Soviética se disuelve en parte por la guerra exterior como un bombazo de Reagan, la Unión Soviética no explotó, sino implosionó y buena parte de ese edificio pues fue saboteado pues por su vieja clase dirigente que luego ya en los 90 se convirtió en administradora pues de la nueva oligarquía, en parte de la nueva oligarquía y la nueva burguesía rusa. Pues esa era como la reflexión que queríamos compartir con ustedes
y bueno, pasaríamos a la siguiente fase. Muchas gracias. Eh, bueno, te agradezco mucho, Juan José, como siempre, eh, pues muy juiciosa, muy detallada, eh, tu ponencia, eh, muy interesante como todo el panorama histórico y a partir también eh, de los líderes de la Unión Soviética, señalar eh, bueno, las mayores características que llevaron también a lo que tú mencionas como pues la implosión de sí misma. Bueno, pues es como el momento de las preguntas, de los comentarios, si desean hacerlo. Mientras tanto, pues voy a mostrar algunos saludos que nos envían eh, algunas compañeras y compañeros. La compañera Sasa, que nos estuvo acompañando también hace 8 días, nos envía un saludo desde Argentina, también se lo devolvemos y pues le agradecemos pues el aguante internacional en el seminario. También el compañero Elber Guerrero manda pues un saludo a Juan José y un abrazo grande y pues espera también verle pronto. Y bueno, comentarles como que recientemente abrimos un Instagram, por ahí nos pueden estar eh, buscando si también tienen esta red. Un saludo también pues al compañero Daniel Casas que nos está siguiendo y nos está viendo y hoy también nos acompaña el compañero Pablo Israel Rojas. Él manda un saludo y dice buenas noches, felicitaciones por el seminario militante, muchas gracias también Pablo Israel por acompañarnos. Tiene una consulta. ¿Tuvo alguna influencia Néstor Magno y el ejército negro en el nacimiento de la URSS? No olvidemos que Magno dirigió un soviet en el gobierno de Kerensky y al compa nos saluda y nos acompaña desde Ecuador. Muchas gracias. Eh, y yo también pues hago una pregunta chiquita también como es del desconocimiento y es un poco las relaciones de género frente, sí, dentro como el partido, viendo pues que siempre se enaltece a la figura del dirigente masculino y quisiera saber también cómo es esa relación de las mujeres con el partido. Entonces, te agradezco de nuevo, Juan José, en serio, muy juicioso, muy completo. La volveré a escuchar y te doy paso para las preguntas. Bueno, un saludo a los compañeros y compañeras que nos están siguiendo, que nos están viendo. Frente a la primera pregunta de Pablo, pues mencionar que el ejército, a ver, el movimiento de la Magnovitchina es muy interesante. Por un lado está la organización política, la Confederación Navato Alarma, que es una organización política anarquista, rusa y ucraniana. Por otro lado está el movimiento, digámoslo, de soviets, sobre todo campesinos, pero también algunos urbano-rurales, de soviets libres que llaman. Y por otro lado, digámoslo, está pues el ejército negro, el ejército revolucionario insurreccional ucraniano, liderado por Magno, aunque también hay otras importantes comandancias. De alguna manera, la personalización alrededor de Magno, eh, Magno jugó un papel muy importante, pero pues hubo de hecho liderazgos militares mucho más distribuidos. Entonces la Magnovichina fue un movimiento como que incluyó pues ese elemento, si se quiere, político, de masas con los soviets y bueno, también el movimiento militar. La Magnovichina fue clave pues en la radicalización de la revolución en Ucrania, o el movimiento que precedió a la Magnovichina lo fue. Con el tratado de Brest-Litovsk, la Rusia entrega a los alemanes pues buena parte de esas zonas del antiguo imperio y se establece en Ucrania un gobierno nacionalista
y algunas zonas de ocupación militar alemana y polaca. Contra el gobierno nacionalista y contra la ocupación alemana, pues los magnovistas se van a levantar y van a tener una alianza militar y política importante con el ejército rojo, eh, en abastecimiento, en inteligencia, en ejercicios de guerrilla que respaldaban, digamos, las acciones más frontales del ejército rojo. ¿Sí? Fue bastante claro que el ejército negro era un aliado del ejército rojo en la guerra civil ucraniana, cosa que empieza a cambiar desde los años 20, justamente con esta, digámoslo, en este cierre que vive el ejército rojo y en esta pues cierre también pues digamos del régimen de la Unión Soviética, y bueno, eso finalmente lleva a la directiva de finales del 1920 pues de liquidación de la Magno de China, y bueno, que Magno finalmente herido pues tenga que evacuar Ucrania y bueno, el movimiento sea aplastado militarmente. Pero digamos que en la guerra civil el ejército negro fue un aliado durante un periodo importante del ejército rojo, y luego, evitando en muchas oportunidades la confrontación, pues buscaron unos arreglos, pero pues digamos lo que no estaban, que no eran del interés pues de las fuerzas bolcheviques en ese momento, que finalmente pues reconquistan la mayoría de Ucrania y pues se establece la República Socialista Soviética de Ucrania, que va a firmar el pacto de adhesión a la Unión Soviética en el 22. Entonces, Magno fue clave en la revolución y en la Magnovichina también, pero digamos el establecimiento de la República Soviética de Ucrania sí es más legado un poco del aplastamiento del movimiento magnovista. Y bueno, sobre la pregunta de Cami es muy interesante. Por un lado, la Unión Soviética fue siempre un estado con importantes derechos civiles pues para las mujeres, un estado que ya en el año 18 y desde los 20 pues se legaliza el aborto, desde el 17 pues estaba legalizada el derecho al voto, tiene un código civil que permite una repartición equitativa de los bienes a la hora del divorcio, facilita el divorcio, eh, y bueno, digamos, lo mantiene esas políticas, pero por otro lado sí tiene unas dirigencias muy, muy masculinas, y justamente esta militarización política refuerza muchos de estos valores masculinos. Eh, para, para los 20, en esta, que podríamos decir el gobierno de Lenin y este primer interregno, hay un importante movimiento de mujeres bolcheviques, eh, que impulsan pues una serie de organizaciones de mujeres dentro del partido. eh, Hay toda una reflexión liderada por personajes como Alexandra Kollontai por la socialización de las tareas históricamente feminizadas. Entonces hay creación de guarderías, comedores, lavanderías, etcétera, toda una política de la mano de Kollontai, que es la primera mujer ministra del mundo en el año 20. Y por ejemplo, eso también implica la despenalización de la homosexualidad, no solo legalización, pero sí la despenalización. En los 30, con el estalinismo, eso se revirtió. Por ejemplo, los divorcios se volvieron bastante complicados para las mujeres, como sucedía en otras partes del mundo. Sin prohibirse el aborto, se limitó en algunas causales. Se volvió pues a perseguir la homosexualidad, y se disolvieron las organizaciones específicas de mujeres, de nuevo con este discurso que acompaña la historia del feminismo socialista, pero pues no deja de ser complicado a veces de que, bueno, que descentraba de la lucha principal, etcétera. Entiendo que tras la muerte de Stalin y en la época de Khrushchev, Brezhnev, hubo más relativo apertura hacia la participación femenina, hubo mayor crecimiento de organizaciones de mujeres y demás, pero al mismo tiempo todas estas prácticas de acoso, de limitación de los puestos de trabajo, etcétera, pues se mantuvieron
se mantuvieron al interior del Estado. Entonces, son sociedades mucho más igualitarias en términos de las relaciones sexogenéricas que las sociedades occidentales, por ejemplo, eh, en la mayoría de aspectos, pero tienen un fuerte conservadurismo patriarcal que se llegó a su auge en el estalinismo y el poder se mantuvo muy heterosexual y masculino, ¿no? Y bueno, eso se da, pues se muestra de forma patética con la gerontocracia, que son todos estos viejos disfrazados de militares, la mayoría no combatientes, sino disfrazados con decoraciones como comisarios políticos durante la Guerra Mundial. Y bueno, todos estos señores ahí achacosos, pues dirigiendo el Estado un poco a espaldas de las preocupaciones de la población. Entiendo que, por ejemplo, en la perestroika y el glasnost hubo un crecimiento del movimiento de mujeres importante y paradójicamente con la restauración capitalista parte de ese movimiento de mujeres fue también violentamente golpeado y demás. Entonces, es una historia complicada de igualdad formal, de igualdad civil, que es importante, pero de mucha desigualdad, si se quiere, en el ejercicio ya concreto del poder político y económico. Muchas gracias, Juanjo, de nuevo. Muy interesante este recorrido que haces. El último saludo por parte de Camilo Pinto, un saludo, gran ejercicio sociohistórico. También pues estoy de acuerdo. Pronto estaremos subiendo esta segunda sesión bueno, se queda aquí en Facebook y también la estaremos compartiendo en el canal de YouTube. Estará subida en nuestro canal. Ya dentro de 8 días continuaríamos con la tercera sesión, es Europa del Este. También nos encontraríamos pues desde las 6 de la tarde, aquí de manera virtual. De nuevo, un saludo pues a las personas que nos han estado acompañando desde internacionalmente, también nacionalmente, claramente. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Dejaré aquí una pequeña imagen aquí de la expectativa del libro que pronto va a publicar Juan José. Y bueno, nos estaríamos pues viendo dentro de 8 días. Ya comparto aquí la imagen. Este libro pues se estará lanzando. Sasa también nos manda un saludo. Y bueno, dice que muy buena ponencia y muy interesante. De nuevo, pues también muchas gracias. Y bueno, dejaríamos hasta acá. Hasta luego y gracias.